Ya con lo que me envió, en este caso Axel, muchas gracias Axel por enviarme el temario. Luego me envías otros temarios, ya, también el de química, el que tenga, ¿sí? Pero por ahora vamos a concentrarnos, ¿ya? ¿Ok? Dentro la introducción, lo que tienes que comprender es esto, ¿ya? Un poquito de la introducción. ¿Por qué? Porque es que quiero que me comprendas, porque lo que normalmente vas a ver en los libros es este lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos razones trigonométricas, hablamos de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿cierto? Claro que más adelante este tema aumenta su alcance, de repente este año no lo vas a poder tocar el tema todavía porque estás en la parte de, ¿no? Estás en un ciclo donde te van a enseñar lo básico de la trigonometría para que luego te enseñen un poquito más de la trigonometría, ¿sí? La trigonometría es bien amplia, ¿no? Sí, termina con funciones, ¿cierto? Trigonométricas, ¿ok? Y lo mismo va a aparecer. Entonces, lo que quiero que me entiendas es la abreviatura. Mira, normalmente seno se va a abreviar como sen, ¿no? Coseno como cos, tangente como tan, o en algunos libros tú lo vas a encontrar como TG, ¿ya? Entonces, no te sorprenda que en algunos libritos tú lo encuentres como TG. Profesor, ¿y eso está mal? No, no está mal. TG también puede ser para tangente. Para la cotangente en algunos libros aparece como cot, otros libros aparece como cotg. ¿Ok? Es lo mismo. Por ejemplo, para la secante está bien, para la cosecante. Entonces, nada más acá tener cuidado. ¿Sí? Las definiciones de las razones trigonométricas son las mismas que tú has visto. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos dicho que la definición de seno, ¿no? Habíamos dicho que la definición de seno era pues cateto opuesto, ¿no? Lo manejamos así ya, cateto opuesto. Es una forma de enseñarlo para que ustedes lo capten, pero no necesariamente es así, ¿no? Sí, tiene otra forma, ¿no? Ya más adelante cuando te enseñe ángulos en posición normal, tú vas a entender mejor esto, ¿sí? El por qué, ¿ya? ¿Sí? Pero por el momento puedes aprenderte esto, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y la tangente, ¿ok? La tangente de un ángulo era de esta forma. Ya, eso lo habíamos visto en el capítulo anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el primer trimestre habíamos visto algo de las definiciones, ¿no? De cómo es que se calcula, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Todo esto está asociado con, ahí dice, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿sí? Y además notables, ¿no? Sí, vamos a trabajar con triángulos notables. Ya, esa va a ser la ventaja. Ahora, eso es con respecto, pues, a seno, coseno, ¿cierto? Y ahora podemos calcular también sus recíprocos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El recíproco del seno es cosecante, ¿sí? Entonces, la cosecante es su recíproco. ¿Qué quiere decir que sea su recíproco? Lo inviertes. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, él será al revés, pues, ¿no? Lo inviertes. Será, pues, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya? Igual, por ejemplo, el coseno, ¿quién es su inverso? ¿Quién es su inverso multiplicativo o le llama su recíproco? La secante. Entonces, la secante trabaja con coseno. Si tú hayas coseno, simplemente lo vas a invertir y automáticamente vas a calcular la secante, ¿sí? O viceversa, ¿no? Hayas la secante, inviertes las fracciones, digamos, el numerador, denominador, lo inviertes y vas a encontrar, ¿sí? Y de la tangente, su inverso multiplicativo, o en este caso su recíproco, es esto, ¿no? ¿Sí? Cateto adyacente, ahí está para que me entiendas. Ahora voy a pintarlo de diferente color para que tú me entiendas las definiciones, ¿sí? Ahí está. Entonces, eso es más o menos la introducción. Estamos recordando los conceptos que ya se vio, ¿cierto? Claro está que todo esto está asociado a un triángulo, de hecho, ¿cierto? Todo esto está asociado a un triángulo. Bueno, voy a dibujar acá un triángulo, ¿cierto? Un triángulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo elijo, ¿qué tipo de triángulo? Ah, rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo, ¿no? Donde un ángulo acá mide 90 graditos, ¿sí? Entonces, este ángulo, por ejemplo, yo puedo elegir un ángulo, ¿no? Ya voy a elegir este ángulo, ¿sí? Voy a elegir este ángulo, ¿no? Para este ángulo, su cateto opuesto estaría, pues, ese sería este lado, ¿no? Su cateto opuesto, ¿sí? Él sería su cateto opuesto. Este lado sería su cateto opuesto. ¿Y quién sería su cateto adyacente? Allá, él sería su cateto adyacente. Y la hipotenusa sería, pues, él, ¿no? ¿Ok?
Y no te vayas a olvidar que en todo triángulo rectángulo, ¿sí? En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema, ¿no? Un teorema muy común, muy, ¿no? Muy visto, que normalmente lo conocemos como triángulo, ¿no? Teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma, ¿no? De los catetos, en este caso, el cateto adyacente al cuadrado, según sea el caso, pues, ¿no? Más el cateto opuesto al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Va a depender mucho, sí, depende de los ángulos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tú vas a aplicar, por ejemplo, esta técnica? Ah, no te vayas a olvidar, esa técnica la vas a aplicar como, por ejemplo, tú deseas calcular tangente, imagínate, ¿no? Tú deseas calcular tangente, ya, y no tienes el cateto adyacente. ¿Lo podrás hacer? ¿Podrás calcular tangente sin tener este valor? No vas a poder hacerlo, ¿no? Porque te fijas, profesor, para tangente yo necesito los dos catetos y solo tengo uno, no puedo. Entonces, allí, si tú tienes esta información, vas a aplicar tu teorema de Pitágoras y vas a calcular el otro cateto que te falta. Y una vez que tienes los tres elementos, los catetos y la hipotenusa, no hay problema. Puedes calcular todas las razones trigonométricas que estamos viendo. ¿Sí? No te olvides, por favor, los recíprocos los voy a colocar ahora de un solo color, por ejemplo. Este es recíproco con él, ¿sí? Para que lo estudies. El recíproco de la tangente es la cotangente, su recíproco, ¿sí? Para que lo estudies. O sea, solo es necesario que tú te aprendas las tres primeras, ¿no? Tú te aprendes estas tres, automáticamente las otras las puedes calcular nada más invirtiendo, ¿no? La posición, ¿sí? Cambiando de posición los valores. Ahora te voy a explicar cómo. Y lo otro que debes conocer es esto, ¿no? Si vamos a colocarlo de color, ya, ¿sí? Entonces acá trabajamos este coseno, uy, y lo trabajas con él. ¿Está bien? Ok, entonces ya sabes más o menos cómo es el funcionamiento. Ah, no te vayas a olvidar que si necesito algo, siempre es bueno aplicar el teorema de Pitágoras, que está acá. A veces no es el nombre, uy, sorry, acá le eliminé el número 2. Vamos a colocarle su 2. Acá también es 2, ¿ah? Ya, al cuadrado, ¿sí? Todos son al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado y al cuadrado, ¿sí? Son al cuadrado, ¿ya? Elevamos al cuadrado. Entonces, ahí tienes más o menos el resumen, ¿ya? Y con eso vamos a ir pues analizando el día de hoy lo que tú deseas aprender, ¿sí? Tú deseas aprender. Ya. Con esto ya tienes la base teórica para poder resolver cualquier ejercicio. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿no? Todo es conocido para ustedes ya, pues, ¿no? Hemos visto las clases pasadas, ¿no? Sí. Voy a borrar entonces. Ok, ya. Están los operadores. Y por acá vamos a colocar la otra imagen, ¿sí? Ya, el resumen. Ok, en tu temario figura las razones trigonométricas de ángulos notables, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver razones trigonométricas de ángulos notables. Ahora tú dirás, pero ¿cuáles son los triángulos, los ángulos notables? ¿Cierto? Entonces vas a entender eso, ya te voy a explicar, ¿ya? Vamos a colocar acá. Vamos a elegir. A ver, por ejemplo, un ejemplito vamos a analizar, ¿ya? Ya está, ¿no? Según tu temario, a ver, por acá tenemos, ya, listo. Vamos a ver los ángulos notables. Fíjate que los ángulos notables están acá, ya. Vamos a dividirlos en dos grandes grupos, ¿ok? Vamos a dividirlos en dos grandes grupos.
Ok. ¿Puede ver la pantalla? ¿Sí o no? No, no. Ya. Ahora voy a compartir. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a dividir en dos grandes grupos. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, de los triángulos notables que debes conocer, los básicos, voy a comenzar a dibujar acá. Algunos ya. Vamos a ver acá los triángulos notables. ¿Y tienes que aprendértelos? Pues sí, no tienes que aprendértelos. ¿Ya? Vamos a colocar algunos acá, ¿ya? Los básicos, ¿sí? Cuatro pueden ser, ¿no? Ya, cuatro. Ojo, ¿te das cuenta que yo estoy escribiendo la forma del triángulo? De repente, con la finalidad de que tú me entiendas que la forma puede ir cambiando, ¿ya? Entonces, tú tienes que estar preparado. Ya estoy dibujando los triángulos diferentes, así, no ordenaditos ¿por qué? Porque a veces en los ejemplos, en los ejercicios, los triángulos aparecen con giros, ¿no? Como que no aparecen así como están acá. Entonces, por algo te estoy enseñando esa parte, ¿ya? Por ejemplo, el triángulo que te tienes que aprender, básicamente la razón de sus lados, es el triángulo de 30, ¿ya? Triángulo de 30 grados, es un triángulo notable, y el otro ángulo sería 60 grados. Esos dos, tienes que aprender, ¿ok? Tienes que aprender esos dos, ¿ya? ¿Cómo te lo vas a aprender? Yo no quiero que te aprendas todo, ¿no? Lo básico. Mira, escúchame acá. Entonces, lo que tienes que aprenderte es que la relación de sus lados tiene mucho que ver con sus ángulos, ¿ya? Entonces, en este triángulo, resulta que este lado que ves acá, que el opuesto de 30, eso es como si fuese uno, o sea, es un uno, ¿me entiendes? Es un uno. Claro que es uno por algo, ¿no? Pues ese uno me puede representar 10, me puede representar 20, pero no, yo creo que te aprendas primero. Luego en geometría te voy a enseñar las aplicaciones. Este otro lado es raíz de 3, ¿me entiendes? ¿Ya? El opuesto de 60. Fíjate, a 60 raíz de 3, a 30 uno. Y este lado mayor es 2. ¿Ok? Ya. Entonces ya me has entendido la relación. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, el otro triángulo que tienes que aprenderte, que es el más sencillo de todos, es el de 45 grados. Cuando tú tienes un triángulo cuyo ángulo es 45 grados, tú ya sabes que el otro ángulo también sería 45, ¿no? Porque habíamos visto, ¿te acuerdas en geometría? Que estos dos deben sumar 90 grados, ¿no? Dado que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, si este ángulo es de 45 grados, 45 grados sería 45 más 45, 90. Está perfecto. Con este 90, 180. ¿Y cuál es la razón acá? La razón acá es de uno, así. Acá, esto es como si fuese uno, ¿ya? Esto es como si fuese uno. Esto también es como si fuese uno. Y esta hipotenusa es raíz de 2. ¿Sí? ¿Entendió? Listo. El otro triángulo que debes aprenderte, que es un triángulo aproximado, o sea, no es exacto, ¿sí? Es el triángulo muy conocido y lo que utilizamos casi siempre en los problemas de geometría, trigonometría en el ámbito preuniversitario, es el triángulo de 37, ¿sí? Pero si él es 37, a ver, te hago una preguntita, a ver, lo voy a preguntar. Dime, si este ángulo es 37, ¿me puedes decir cuánto es este ángulo, no? ¿Se podrá saber? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería la medida de este ángulo? Si la medida de este ángulo es 37 grados, recuerda que es 90 grados, ¿cuál sería su medida acá? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuánto sería, Axel? Ya, un 5. Muy bien, Axel. ¿Está bien, Eduardo? Sí, ¿no? 53, ¿no?
Eduardo dice, profe, yo soy muy humilde, le estoy dejando que participe Axel. Muy bien, Eduardo, ¿ah? Eduardo telepáticamente me dijo que es 53. Muy bien, ¿ah? Muy bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, no, Eduardo? Eduardo, ¿no? XD, dice Eduardo. Sí. Está bien, es 53. Muy bien, ¿ah? Entonces lo voy a... Discúlpame, Axel. Uy, voy a borrar sus dibujitos de Axel. Discúlpame, Axel, ya. Muy bien, has participado. Entonces acá este ángulo es 53, ¿cierto? ¿Y cuál es la razón de sus lados? Bueno, pues la razón de sus lados acá es recontra conocida. Son numeritos consecutivos, ¿no? A 37, acuérdate, se opone 3, 3. A 53 se opone 4. Y la hipotenusa es 5. Ahí está, ese triangulito. Ya es un triángulo aproximado. Otro triángulo también aproximado que también se trabaja, lo voy a colocar acá, es el de 16 grados. Entonces, si él es 16, acá sería 74, ¿sí o no? 90 menos 16, 74. Estos ángulos también, bueno, no he dibujado también acá las proporciones, pero me vas a entender. A 16 se le pone 7, a 74, 24, ¿ok? Y a 90 grados se pone 25. Esas son las relaciones entre sus tres lados de estos triángulos notables. Y normalmente estos triángulos son los que vas a poder tú apreciar en la parte, en la parte del cálculo de razones trigonométricas de ángulos agudos y el tema también de razones trigonométricas, pues, ¿no? Trabajando con los triángulos notables. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Ahora, la parte teórica también exige que yo te enseñe ciertas cosas algebraicas o como le quieras ver aritméticas, ¿ya? Porque yo no quiero que tú me estés dudando a la hora de resolver. A ver, te voy a explicar acá y tienes que estar atento, ¿sí? Porque ya en el próximo Zoom, en la próxima clase, vamos a tener, ¿no? Que termine, yo te voy a ver. Por ejemplo, ¿cómo es que se racionaliza? Eso es importante. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, 3 dividido entre raíz de 2? No lo puedo dejar ahí, ¿sí o no? Entonces yo acá les enseño a ustedes un método práctico. ¿Está bien? ¿Y cuál es ese método práctico? Entonces, si yo quiero racionalizar, si yo quiero transformarlo, lo quiero racionalizar, no quiero que aparezca ese denominador raíz de 2, lo que yo hago es lo obligo, ¿ya? A ese raíz de 2 lo subo, ¿ok? Lo subes. Si está abajo, lo subes. Pero al subirlo, ¿cierto? Al subirlo, él tenía raíz, ¿no? Era raíz de 2, pero ahora ya no tiene. Le quitas la raíz de 2, se cambia, ¿no? Se vuelve 2. ¿Sí? Otro ejemplito para terminar. Por ejemplo, yo tengo 4 sobre raíz de 5. Allá cambiamos. Automáticamente racionalizamos. Colocamos 4, la raíz de 5 la distribuimos arriba y esa raíz de 5 que estaba abajo se convirtió ahora en ¿cuánto? En 5. Esa es la forma práctica de racionalizar. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Ok. Ahora les envío otro Zoom para explicarles ya con problemas. ¿Sí? ¿Y chicos? Listo.